¿Escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, el anterior era el primer principio. Este de acá, el de expresar la empatía por el dilema de cambio de comportamiento. O sea, no es fácil a un individuo cambiar porque alguien le dijo que cambie y ya tiene que cambiar. Entonces, es importante ser empáticos acá y ver cómo le podemos ayudar desde la perspectiva del paciente para lograr el cambio. También tenemos que hay que expresar una discrepancia entre el comportamiento actual y cómo le gustaría comportarse idealmente. O sea, hay que ser coherente entre cómo el paciente está y lo ideal que deberíamos de llegar. El paciente, no sé, pues está en un 60% de placa y tenemos que llegar a un 20%, a un 15%. Esa es nuestra meta, ¿no? O sea, hay que decir, mira, tú estás ahorita acá y tenemos que llegar acá. Entonces es importante que podamos nosotros ir pautando su estatus actual y a lo que nosotros estamos aspirando a llegar. O sea, el paciente tiene que darse cuenta en qué nivel está. Él tiene que darse cuenta, no que le diga, o sea, él tiene que asumirlo para según donde está, poder mejorar. O sea, nadie va a curarse de una enfermedad si primero no se da cuenta que está enfermo. O sea, es así la situación. Después tenemos otro aspecto es esquivar la resistencia. Cuando el paciente siente que algo le es difícil, este, ustedes no pueden tender a eh, argumentar en contra del paciente. Tú sabes que eso no es así, porque al final van a llegar a pelearse con el paciente. Y eso no va a ayudar a establecer una óptima comunicación, una óptima relación de odontólogo con paciente. Entonces, cuando se dan estas resistencias al cambio, porque al paciente le es difícil cambiar, no es fácil modificar los hábitos. Entonces, no, en esos momentos que estamos así, no podemos enfrentarnos al paciente. Hay que evitar argumentar en contra, como es necesario evitar el debate. Porque el debate lo que hace es el paciente dice, no, pero yo he leído en la literatura de que en Finlandia han visto de que el uso del hilo dental no fue estadísticamente significativo en la mejora de la higiene. Eso salió en un reporte. Entonces me agarro de ahí y digo, no, entonces no uso hilo dental porque el hilo dental no es efectivo. Hay que ver con qué tipo de pacientes. Hay pacientes donde el hilo dental no es tan susceptible como otros pacientes que sí lo son. Entonces, la idea no es ponerte a pelear con el paciente, porque eso lo que va a hacer es desgastarlo, agotar energía y más resistencia al cambio. Entonces, hay que evitar el debate. Y por el otro lado, hay que apoyar la confianza del paciente. En otras palabras, decirle, mira, yo sé que esto no es fácil, pero mira, ya estamos acá, tú estabas acá y ahora estamos acá. Hemos mejorado todo esto, nos falta mejorar esto de acá. Entonces, sí puede, sí estamos en camino, sí lo vamos a lograr.
O si no sabes qué, hay que ver qué podemos hacer para modificar. Si te cuesta mucho usar el hilo dental, bueno, entonces te indico este que es el Water Flows. Es una máquina que bota agua a presión y que ayuda a remover la placa de forma más eficiente. Es menos trabajosa que el hilo dental, pero cuesta un poco más. Poco. Entonces, uno ve cuál es la forma de que el paciente haga mejor las cosas. Mientras menos trabajosas son, para algunos pacientes es más fácil hacerlo. Entonces hay que ver bien con qué paciente estamos y hay que acompañar al paciente. Entonces ahí apoyar la confianza del paciente es acompañarlo y darle soporte y para que siga desarrollando y mejorando. Entonces, esos 5 principios son los principios en los que se basan las entrevistas motivacionales. Los 5 principios que acabo de hablar. Entonces, en las entrevistas motivacionales, este, dar consejos sin permisos está prohibido. O sea, yo no le digo al paciente, yo te sugiero que hagas tal cosa. No, porque lo importante es, para el cambio de conducta, es que el paciente analice, observe y vea qué cosas puede hacer para el cambio y ustedes la refuercen. O sea, el cambio tiene que ir de dentro del paciente. Entonces, ustedes no deben de dar consejos. Pero si el paciente, para llegar a alguna conclusión, necesita alguna información, porque el paciente no lo sabe todo o no lo valora todo, entonces ahí ustedes pueden decir, mira, la evidencia dice tal cosa. El último reporte de la Academia Americana de Periodoncia con respecto a los colutorios ha mostrado tal cosa. Si no lo sabías, o sea, y para decir esas cosas ustedes tienen que decirle, mira, sobre lo que estás hablando, yo creo que te falta una información importante. Si quieres te puedo dar esta información. ¿Te parece? Sí, entonces ahí uno le brinda la información al paciente. Pero hay que tratar de que el paciente sea el agente de cambio. No que yo me pase media hora hablando y él media hora escuchando. No, así no funciona. En la entrevista motivacional es al revés. Ustedes escuchan mucho tiempo y hablan poco. Y el paciente es el que tiene que cambiar el chip. Entonces, es importante, acá hay pasos para dar asesoramiento en entrevistas motivacionales que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay que ver el interés del paciente, escuchar la información, lo que les explicaba yo, y decir, tengo información relacionada con este tema que te puede interesar. ¿Le interesaría saber más sobre esto? El paciente te dice que sí, entonces recién ahí le das la información. Que esta información sea lo más neutra posible, como le digo. La evidencia dice tal cosa, no que vaya sobre algo directamente sobre él. ¿Ya? En muchos pacientes en mi consulta me dicen que tal cosa. Por ejemplo, cuando llegan al consultorio, y yo le digo, mira, el 80% de los pacientes vienen con una idea que los implantes son algo muy cruento, muy doloroso, y de ese 100% se dan cuenta de que realmente el 80% sale pensando después de que le puse los implantes que no fue tan complicado como se lo espera. La mayor parte me dice, sí, doctor, yo pensé que iba a ser algo más serio y no lo es. Entonces le estoy diciendo lo que otros pacientes sobre los implantes, los temores que tenían y cómo fue después, se dan cuenta que no fue tan serio como pensaban que era. Y eso los anima mucho a ponerse los implantes. Entonces, la información que se da debe ser objetiva y de una manera que apoye la autonomía del paciente, o sea, que sea el paciente el que
el implante inmediatamente y después hacemos la corona. Yo le digo, bueno, Levi, si tú eres un gringo que vienes a ponerte un implante y no tienes mucho tiempo, yo te sugiero sacar el diente y poner el implante inmediatamente. Si tú eres un paciente que estás acá y no te preocupa el tiempo, yo desearía sacar el diente, esperar 2 meses que rellene el hueso y poner el implante. Porque la evidencia dice que si uno pone el implante después de 2 meses de que se ha reparado el hueso y luego pone el implante, menos complicaciones que sacar el diente y poner el implante inmediatamente. No dice que los casos se van a complicar, pero hay menos complicaciones. Que todos los casos se van a complicar, no. Que fuera tu caso tampoco, pero lo que dice la evidencia es esto. Entonces, ¿prefieres hacerlo en una? Ya no, doctor, yo prefiero hacerlo en una, un solo dolor. Ya, ok, le sacamos el diente y ponemos el implante inmediatamente. Pero uno le da la información de forma objetiva al paciente. Entonces, hay que esperar a cuál es la reacción del paciente a la información presentada. Y en el seguimiento, a menudo ayudará al paciente a integrar la nueva información de una manera que le brinde una nueva perspectiva y aumente la motivación para cambiar, ¿no? O sea, el tiempo el paciente no lo va a procesar y no lo va a procesar inmediatamente, ¿no? O sea, es algo que lo va a ir procesando y uno lo va a ver en el cambio de conducta o cómo va evolucionando ese paciente. Si el paciente rechaza la información, es importante no entrar en un debate al respecto. Ahora, después de esto, hay que nosotros ir asumiendo un feedback de cómo vamos con el paciente. Este feedback, chicos, es, por ejemplo, ¿alguien se le ha activado su micrófono por ahí? Bueno, no sé a quién porque no encuentro a quién se le ha activado el micrófono. Creo que ya lo apagaron. Entonces, en la escala de preparación, ¿para qué es? Es para recibir nosotros un feedback de cómo vamos con el paciente, porque si no vamos a empezar a frustrarnos si el paciente no responde como nosotros deseamos. Por ejemplo, ustedes tienen que ver qué tan eficaces han sido y qué tanta confianza tiene el paciente después de haber hecho toda esta motivación al cambio. Entonces, ¿cómo sé cuál es el feedback que voy a recibir? Con una pregunta muy simple. En una escala del 1 al 10, donde 10 es absolutamente importante y 1 es nada importante, ¿cómo calificaría la importancia de cepillarse los dientes con regularidad? Es una pregunta. Y el paciente le puede decir un 8, doctor, o un 6. Entonces, ahí ven qué tanta importancia tiene para ese paciente el limpiarse, el usar bien el cepillo dental o usar el hilo dental. Para ustedes poder interpretar qué tan motivado está el paciente. Ese es un buen medidor. Otro, una escala de motivación y esta es escala de confianza. En la escala de confianza ustedes preguntan otra cosa. Si tuviera convencido de cepillarse los dientes con regularidad, era muy importante en una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro está de que poder hacerlo?
donde uno significa nada seguro y 10 significa completamente seguro. O sea, ¿qué tan, si sabiendo que es importante para ti cepillarte los dientes, lo vas a poder hacer? ¿Qué tan confiado se siente el paciente? Algunos dirán, doctor, yo siento un 3 porque mi artritis reumatoidea no me deja coger bien el cepillo, entonces no creo que lo voy a poder lograr. Entonces la confianza de ese paciente va a ser baja. Como puede haber otros que le van a decir, no, doctor, un 10 yo lo voy a realizar muy bien, porque ya me explicó, porque ya entendí, entonces lo voy a hacer bien. Entonces es importante saber por un lado la motivación y por el otro lado la confianza con la que estamos para saber en qué momento estamos con ese paciente y según eso poder tomar medidas. Finalmente es importante tener un entorno favorable. En toda comunicación, chicos, la forma en la cual ustedes llegan al paciente, se sientan con el paciente o la forma en la cual ustedes hablan le pueden dar al paciente mucha confianza. Ustedes tienen que estar viendo al paciente a la cara y no, ustedes no pueden hablarle al paciente con el paciente echado y usted sentado. No, el paciente tiene que estar sentado a su mismo nivel y en un entorno favorable. Yo antes de pasar y hacer un implante o algo, primero me siento en mi oficina con el paciente, le presento otros casos, le explico cómo es. A veces los pacientes me dicen, doctor, no, ya, este, ya usted me convenció, o sea, su tono de voz, la forma en que habla ya me convenció. O sea, ustedes tienen que transmitir confianza. Ustedes tienen que ver al paciente a los ojos, explicarle la situación, cómo va a ser y qué es lo que van a poder lograr y qué es lo que el paciente tiene que lograr. O sea, hay cosas que en la comunicación no se les puede simplemente decir así, tan fácilmente comunicar. Pero ¿qué hace la diferencia entre atender a un paciente o no atenderlo? Muy bien, chicos.